Buenas a todos, esto es A Despertar. La pregunta de hoy es, ¿Pablo sirve a la Trinidad? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso, ¿no? ¿A qué Dios sirve? ¿Pablo sirve a tres personas? ¿Pablo enseña doctrina católica? ¿Pablo enseña doctrina filosófica? ¿O qué le enseñó? ¿Qué le reveló Dios? Vamos a averiguar eso. Vamos a averiguar eso con la Biblia. Primeramente te pido, es muy importante que tengas una Biblia física, obviamente, a mano, y que puedas abrir y revisar si si las escrituras que estoy mostrando están tal cual las digo y están tal cual en la Biblia. Si tenés una nueva versión, no te va a servir de nada porque las nuevas versiones están todas manoseadas, pero en lo posible. Reina Valera Gómez. Y de última, bueno, la 60. De última, porque sé el problema que hay, por lo menos en Argentina, que no es fácil conseguir una Reina Valera Gómez. Pero bueno, de última también está el sitio web. Pero bueno, primeramente vamos a Hechos 26. Vamos a ver si Pablo sirve a la Trinidad o a quién sirve, ¿no? Según la Biblia. Hechos 26, versículo 25. Y recuerdo como siempre, puedes pausar, ir, pero asegúrate de mirar con tus propios ojos y leer con tus propios ojos y creer con tu propio corazón la Biblia. ¿Ok? Ahora, Hechos 26, 25. Hechos capítulo 26, versículo 25 dice, Pablo acá le está hablando a Festo. Festo le acaba de decir, estás loco, qué sé yo, qué sé yo. Bueno. Versículo 25, pero él dijo, Pablo está diciendo acá, no estoy loco, el excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo no era ningún tonto. Pablo fue altamente educado en la escuela de Gamaliel, era fariseo. Sí, tenían todos los problemas que tenían, pero eran gente muy celosa, ¿sí? De las tradiciones. Pero era gente que leían, eran altamente preparados, ¿no? No eran cualquiera, no eran cualquier... eh, eran gente preparada, sí, con todos sus problemas, todo, sí, totalmente herejes, pero eran preparados. Hay que reconocer las cosas. Hay gente que es muy hereje, eso existe hasta el día de hoy, gente que es muy hereje, muy maligna, pero bien preparada, bien instruida. No confundamos porque hay intelectualidad que está bien, que es verdadera, y hay intelectualidad maligna. ¿Tá? Hay intelectuales que son malignos. Eso lo puedes comprobar estudiando cualquier historia verdadera. ¿Tá? Comprobando historia verdadera. Pero se entiende, Pablo no era ningún ignorante. Eso quiero decir. Pablo no era ningún loquito ignorante. No, 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 no. Pablo dice, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Eso quiero que quede bien en claro, ¿tá? Ahora, vamos a ver a quién sirve Pablo. ¿A tres personas? Te hago una pregunta. ¿Pablo predicaba doctrina católica? ¿Pablo predicaba doctrina pagana? ¿Tres dioses, tres personas? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Sustancia, esencia. Perdón, ¿cómo es? Divina esencia, ¿cómo es? Esencia divina. Esencia y bla, bla, bla. ¿Pablo era filósofo? ¿Pablo usaba la filosofía? ¿Filosofía que está prohibida en la Biblia? ¿Pablo predicaba cosas que están en el catecismo o cosas que le reveló Dios? Vamos a averiguarlo. Para eso está la Biblia. ¿O no? Romanos 1. Ahora vamos a Romanos 1. Romanos 1, del 1 al 6 primeramente. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Atención, él sirve a Jesucristo. Dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Atención, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Un Señor, ya lo vamos a ver eso. Que fue hecho de la simiente de David según la carne, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. Su nombre. Fíjense
mi video, ¿cuál es el nombre del Padre? Bueno, pero después dice, entre los cuales estáis también vosotros, gente salva, nacida de vuelta, cristianos, salvos del infierno, que Cristo redimió, que Cristo salvó y les dio vida nueva. ¿Tá? A esa gente se le escribe, a esa gente se refiere. Ok, está. Los llamados de Jesucristo, llamados, ¿tá? Llamados a ser santos, llamados a su gloria, llamados a... ¿tá? Bueno, atención a esto, el Evangelio de Dios decía en el versículo 1, ¿no? Bueno, Evangelio de Dios. Pero fíjense lo que dice en el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dos cositas. ¿A quién sirve? A Dios. ¿Cómo empieza Romanos? Pablo, siervo de Jesucristo. ¿A quién sirve Pablo? ¿A la Trinidad? Pablo sirve a Dios. Pablo sirve a Jesucristo. Por eso dice siervo de Jesucristo. Está acá, está en la Biblia. Está en la Biblia, no está en el catecismo, está en la Biblia. Yo estoy predicando Biblia, no catecismo. Siervo de Jesucristo. Después dice, apartado para el Evangelio de Dios. Evangelio de su Hijo, dice el versículo 9. Acá tampoco tengo que irnos a segundo libro de Crónicas y comparar, ir allá, comparar el versículo 1 con el versículo 9. Comparar, perdón. Versículo 1, compararlo con el versículo 9. Romanos 1:1, Romanos 1:9. Compara. Está hablando de la misma persona. Dios, ¿no? Dios le es testigo, dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo está predicando dos evangelios distintos, Evangelio de Dios, Evangelio de su Hijo, si son dos personas distintas. Si fueran dos personas distintas, cosa que es una locura, digna de hospital psiquiátrico, si fuesen dos personas, Pablo estaría predicando dos evangelios distintos, ¿no? Porque si es Dios, ¿no? Dios es Dios. Y ahí, bueno, depende del trinitario interpretar, ¿no? Hacer su interpretación privada. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿viste? Siempre tienen que usar filosofía para chamullar, ¿no? Pero supongamos que este sería el Evangelio de Dios, Dios el Padre, que sí, Dios el Padre está en la Biblia. Ahora, Dios el Hijo no está en la Biblia. Dios el Espíritu Santo no está en la Biblia. Esas palabras así ordenadas de esa manera no están en la Biblia. En la Biblia está el Espíritu de Dios, no Dios el Espíritu. El Espíritu de Dios, sí. ¿Ven cómo tuercen todos los trinitarios? Y sí, como típico de herejes. Y al igual que Satanás, hace lo mismo. El Hijo de Dios. ¿Y qué dicen los trinitarios? Dios el Hijo. Bueno, ¿qué querés te digo? Y bueno, aprendieron de la escuela de Satanás, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿ven? Él sirve a Dios y predica el Evangelio de su Hijo. Él sirve a Jesucristo y predica el Evangelio de Dios. Es la misma persona. Hola. Es un solo Dios. Porque sería un gran problema. Pablo sería un gran hipócrita si él estuviese predicando dos evangelios de dos personas distintas. Claramente. Y claramente, bueno, ya he demostrado bastante. La Biblia ha demostrado bastante que Dios es una sola persona. ¿Tres partes? Sí, tres partes. Como yo. Como vos que me estás escuchando, vos tenés tres partes, tenés alma, espíritu y cuerpo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tres partes, un solo ser, una sola persona. ¿Tá? Eso es, bueno, fácil de entender si estás salvo, ¿no? Pero bueno, ese es el gran problema. Hay mucha gente que no está salva, por eso hablan barbaridades sobre la Biblia. En nombre de Dios dicen estupideces, pero bueno.
Ahora, pasemos al versículo 16. ¿Quedó claro, no? Evangelio de Dios, evangelio de su Hijo. Pablo sirve a Dios y Pablo sirve a Jesucristo, a la misma persona. Punto final. Pero sigamos para seguir aprendiendo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, el evangelio de su Hijo, el evangelio de Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, vamos a Gálatas. Recuerden, Pablo no está loco, habla palabras de verdad y de cordura. Dios no se equivocó en elegir a Pablo y bueno, Pablo estaba un poco confundido. Mirá, hay gente que tiene ganas de ir al infierno, Hay gente que, si pones en duda lo que le fue revelado a Pablo, el ministerio de Pablo, estás perdido, no te estás yendo al cielo, porque es locura, pero hay mucha gente que dice, hay mucha. Hay algunas personas que he visto en internet que predican que no, Pablo era medio que un falso profeta porque no predica lo mismo que Jesús y que esto que el otro. Bueno, ¿saben qué? Pasa que esta gente no conoce lo que es dispensación, ¿tá? Pero bueno, ¿qué le puedes pedir? No le pidas peras al olmo, ¿no? Como dicen por ahí. Pero bueno, recuerden, Pablo habla palabras de verdad y de cordura. Por algo Dios lo eligió, porque estaba capacitado para hablar sobre el Antiguo Testamento y que le sea revelado lo del Nuevo Testamento. Ahora, Gálatas 1. Gálatas 1 del 7 al 9. No que haya otro. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Bueno, que caiga la maldición de Dios, que Dios lo maldiga, eso quiere decir anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si algunos predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por eso es importante conocer la dispensación, porque en Mateo, Marcos, Lucas, Juan se está predicando otro evangelio. En el libro de Hechos se está predicando otro sistema de evangelio. ¿Se entiende? Se está predicando hacia Israel todavía en el libro de Hechos, pero vemos la transición y cómo el evangelio pasa a los gentiles y cómo Dios utiliza a Pablo para ser maestro predicador de los gentiles, ¿está? Pero bueno, por eso es importante entender y ser dispensacional. Y vemos como Jesús, por ejemplo, en Mateo, habla del reino de los cielos. Habla del reino de Dios, pero el énfasis, el principal evangelio predicado en Mateo es el reino de los cielos. Cosa que los cristianos, el cuerpo de Cristo, no tenemos nada que ver con el reino de los cielos. Dios ya nos va, ya tenemos la esperanza, ya vamos, eso lo vemos en Colosenses, en Efesios, cómo Dios nos dio entrada al reino de su Hijo, librándonos de las tinieblas de este mundo, todo. O sea, nosotros ya vamos a entrar en el reino de los cielos. La gente salva, los cristianos de verdad. Así que no necesitamos que se nos predique el evangelio del reino de los cielos. Nosotros vamos a estar en el reino de los cielos, que es el reino físico de Jesucristo reinando por 1000 años desde Jerusalén, sistema totalitario, judío, verdadero sionismo, donde va a haber paz y justicia verdadera en la tierra, durante 1000 años. ¿Tá? Ese es el reino de los cielos. Pero bueno, otro tema. Pero fíjense, acá Pablo dice, ¿no? Si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Asomémonos a Romanos. El evangelio de Cristo, evangelio de su Hijo, evangelio de Dios. ¿Son dos personas distintas? ¿Son tres personas distintas? No. Es la misma persona, es el mismo evangelio, porque si la Trinidad fuese bíblica, Pablo estaría siendo un hipócrita acá, porque estaría predicando dos o tres evangelios distintos, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, el evangelio de su Hijo. ¿Ven? Así que desde ya te digo, Pablo no sirve a la Trinidad, ¿no? Es una locura que un judío haga eso.
La Biblia es un libro judío, de punta a punta. La Biblia fue enteramente escrita, obviamente. Dios utilizó a judíos para escribir el libro. ¿Tá? Ahora, vamos a Tito. Tito, capítulo 1. Tito 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, grabate esto en la cabeza, seas quien seas, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Jesucristo, cuando dice yo y mi Padre uno somos, no miente. ¿Tá? Cuando Jesús dijo en el desierto, no tentarás al Señor tu Dios, Jesús no mintió. Jesús es el Señor Dios. Jesús es Jehová. Dios no puede mentir. Ahora, prometió desde antes del principio de los siglos. Ok, o sea que acá vemos que Pablo es siervo de Dios. Bueno, sigamos. ¿Queda bien en claro? Pablo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo, la misma persona, un solo Dios, una sola persona. Ahora vamos a Hechos 24. Hechos 24 del 14 al 15 dice: Pero te confieso esto, que conforme al camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Se entiende? No es una cosa de que no, bueno, el Dios del Antiguo Testamento era otro y ahora el Dios del Nuevo Testamento es alguien nuevo, renovado. No, es el mismo Dios. Del Antiguo y del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y por todos los siglos. ¿Se entiende? Dios es el mismo. Es lo mismo, es el mismo Dios. Es el mismo Dios, mejor dicho. Y fíjense, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, Pablo ahora, siendo un siervo de Dios, se le reveló la verdad. Conoce a Jesucristo, Jesucristo lo salva, obviamente, cuando lo llama para ser su apóstol. Fíjense lo que dice. Pablo dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea que no es que está... No, bueno, eso del un solo Dios, un solo Jehová y con la mentira esta católica de, bueno, ahora la iglesia, la Trinidad y esa estupideces, no. Pablo dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, uno. Y eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver en la Biblia. Eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver con nuestros propios ojos, si es que no estamos ciegos como mucha gente, como la mayoría de la gente. La mayoría de la gente está ciega. Ahora, no es que ahora de repente, bueno, se reveló la Trinidad, supuestamente, se reveló la Trinidad y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces, ¿por qué no está ni el concepto ni el nombre Trinidad en la Biblia? Grande error. O sea, por donde lo mires, la Biblia va en contra de toda doctrina católica. O sea, fíjense encima de esto que dice acá en el versículo 14. Que conforme al camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Y quiénes son los más antijudíos y los más herejes? Los católicos. Y ellos llaman herejía. A un montón de cosas llaman herejía. Y son los más herejes ellos. Y encima ellos enseñan la teología del reemplazo, que es que Israel como que ya no existe más y ahora es la iglesia, entre comillas, es una de las herejías más grandes que existe. Y muchos supuestamente evangélicos, supuestamente protestantes, se comen ese cuento también, se comen toda esa doctrina católica, la de la Trinidad y la teología del reemplazo. Una manga de herejes son. Una manga de herejes. Impresionante, pero bueno. Pero bueno, fíjense esto. O sea que Pablo sirve al Dios de sus padres. ¿Cuál es el Dios de sus padres? Padres quiere decir los ancestros de Pablo, los judíos, ¿tá? Abraham, Isaac, Jacob. O sea,
el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jehová y Jehová. A él sirve Pablo. Y estamos hablando acá del Nuevo Testamento. Él sirve a Dios, él sirve a Jesucristo, él sirve al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Porque si comparás también con el Antiguo Testamento, es ese, el Dios de sus padres. En el Antiguo Testamento se lo menciona, el Dios de tus padres, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos. Jehová. O sea que Pablo sirve a Jehová y sirve a Jesús. Por lógica, o sea, esto es pura lógica. ¿Tá? Les recuerdo, versículo 14, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y los salmos, ¿tá? Pero bueno, pero básicamente acá dicen la ley y los profetas. O sea que Pablo sirve a un solo Dios. Pablo sirve al Dios de los judíos, al Dios verdadero, sí. Al Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Pero también, fíjense que siervo de Dios sirve al Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es lo mismo, y es siervo de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, no se puede servir a dos señores. La Biblia entonces es toda mentira, se contradice, bueno, cerrala, ya está, listo, no la lea. No, Pablo sirve a un solo Dios, a eso voy. Pablo sirve a un solo Dios, a un solo Señor. Sigamos. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Ok. ¿Qué más? Segunda Timoteo 1, versículo 3 dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo. ¿A quién sirve Pablo? A Jesús, a Dios, a Jehová. Un solo Dios, una sola persona. A quien sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pasemos ahora a Hechos 27, del 23 al 24. Hechos 27, versículo 23 y versículo 24. Fíjense, dice, pues esta noche ha estado conmigo, dice Pablo, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, o sea, que el ángel de Dios, o sea, el ángel del Señor, ¿no? Fíjense en mi video, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y el ángel del Señor en el Nuevo Testamento. Y van a entender más sobre este tema del ángel de Dios. Pero fíjense, diciendo, el ángel de Dios le dice, ¿se entendió bien esta parte en rojo? El ángel, o sea, se le aparece, ha estado conmigo, dice, el ángel del Dios de quien soy. ¿De quién es Pablo? De Dios. Y a quien sirvo. ¿Ok? Y si entendés bien el tema del ángel de Dios, el ángel de Jehová, él sirve al ángel de Dios, él sirve al ángel de Jehová, al ángel del Señor. Es un solo Dios, es la manifestación física de Dios. Es Jesús. Ya lo mostré en esos videos, por eso. Si estás medio, che, pero ¿cómo? Esperá, pero es una... No es cualquier ángel. Este ángel con mayúscula no es cualquier ángel, ¿está? Y ya vamos a ver por qué. Fíjate mis estudios sobre el ángel de Jehová en el ángel de Jehová. Sí, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y el ángel del Señor en el Nuevo Testamento. Y estudia el tema. Y para entender eso. Ahora, volviendo a esto. Apareció este ángel con mayúscula, a quien Pablo sirve. Otra vez, Pablo sirve a Dios, Pablo sirve a Jesucristo y Pablo sirve al ángel del Señor, el ángel de Dios. Ya vamos a ver por qué. Es la misma persona. Fíjense lo que dice, versículo 24. Este ángel le dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Recuerden estas palabras, Pablo, no temas.
Hechos 18, del 9 al 10. Hechos 18, del 9 al 10 dice: entonces el Señor, ¿cuántos señores hay? Ya vamos a ver cuántos señores hay. De la misma Biblia, obviamente. Vamos a ver, la Biblia misma nos va a decir cuántos señores hay. Entonces el Señor en una visión de noche dijo a Pablo: no temas. ¿Qué le dijo el ángel? Pablo, no temas. Le dijo a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie vendrá sobre ti para dañarte, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pues esta noche ha estado conmigo, porque yo estoy contigo. Comparar escritura con escritura, ver el contexto, entender bien. Si estás salvo, entendés todo esto. Así que bien ahí, pero bueno. Y si no estás salvo, convertite. Así nomás te digo. Pero bueno. Comparemos ahora con Hechos 23. Y el que habla acá es el Señor. El Señor. ¿Cuál Señor? Señor Jehová, Señor Jesús y el Señor. Si conoces al Señor, sabes la respuesta. ¿De cuántas personas es? Una sola. Hechos 23:11 dice: y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor le dice: como has testificado de mí. Pablo predicaba ¿a quién? Al Señor, a Jesucristo. Sigamos. Hechos 26. Hasta ahora no vimos nada, ¿no? De la Trinidad esto, porque yo sirvo a la Trinidad, yo soy un siervo apóstol de la Trinidad. No, eso Pablo nunca jamás dijo. Nunca dijo. Y no lo vemos si no está en la Biblia. Así que Pablo claramente no servía a la Trinidad. Pablo no fue un apóstol de la Trinidad. Fue apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo. O sea que siervo de una sola persona, siervo de un solo Dios. Es solo leer y creer en la Biblia. Pero bueno, eso le cuesta a mucha gente. Leer y creer en la Biblia. Pero bueno. Hechos 26, del 14 al 20. Hechos 26, del 14 al 20 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, no en arameo, no en hebrea. ¿En qué idioma hablaba Jesús? En hebreo. Habla todos los idiomas, claro, porque Él es Dios, obviamente, pero bueno. Acá la Biblia dice que le está hablando en lengua hebrea, ¿tá? Pero bueno. Ahora, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de este pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe que es en mí, ¿ven? Hechos 26. Acá Jesús le está ordenando a Pablo, lo está mandando a que haga, a que testifique, a que predique a Jesucristo, y Jesucristo mismo le está mandando. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Perdón. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea que acá es como Jesús lo manda, ¿no? El testimonio, por así decirlo, parte del testimonio de Pablo, está acá.
Atención, ahora, fíjense esto. Vamos a 1 Corintios 14, 37. 1 Corintios 14, versículo 37. Fíjense lo que dice. Porque muchos quieren poner siempre en duda. Hay algunas personas que siempre quieren poner en duda la Biblia. No, bueno, pero acá vemos que la Biblia se explica a sí misma. 1 Corintios 14, 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Todo lo que Pablo escribió, Dios le dijo: agarrá y escribí. O sea, le mandó a escribir. ¿Tá? Agarra, escribí. Listo, escribí esto. Pum. Y escribió. Y tenés de Romanos a Filemón, y muy posiblemente Hebreos fue escrito por Pablo. Y que son mandamientos del Señor. Y que en Pedro son consideradas escrituras. Pedro considera escritura las cartas de Pablo, porque lo son. Y Pablo mismo considera escritura. En Tesalonicenses lo dice: la palabra que habéis recibido de nosotros no las tomaste como palabras de hombres, sino como la palabra de Dios, la que obra eficazmente en vosotros los que creéis. Básicamente, estoy parafraseando, no estoy citando literalmente. Así que no hay excusa. Lo que Pablo escribe son palabras de Dios y son mandamientos del Señor. O sea que por una muy buena razón acá el Señor acá no vemos que Pablo escribió mandado por el Señor: yo sirvo a la Trinidad y sirvo al Dios Trino y el Dios el Hijo, y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y la esencia y la bla 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 bla. No. ¿Ven? La Trinidad es una mentira, una estafa. Una tremenda estafa es la Trinidad. Porque es una doctrina satánica, por eso. Así que reconozcan. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que no hay excusa, no, bueno, pero nada. El Señor mandó. ¿Crees en el Señor? Tenés honra, reverencia ante el Señor, ante la palabra de Dios. ¿Respetás la palabra de Dios? Bueno, respetás lo que escribió Pablo, porque lo que escribió Pablo es palabra del Señor. Y curiosamente que en esta palabra del Señor no aparece nada sobre la Trinidad y sobre divina esencia y bla, bla, bla. Nada de eso. Porque Dios es uno solo. No es tres personas. Romanos 1, del 18 al 23. Romanos 1, del 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, no de ellos, no de las tres personas, no de la Trinidad, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, ahí está la palabra, este es el verdadero Dios. Divinidad, Jesucristo, Señor Dios, Señor Jehová, Jesucristo, uno solo. Jesucristo dijo: yo y mi Padre uno somos. Dios, un solo Dios, una sola persona. Padre, Hijo, o sea, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Estos tres son uno. No dice estos tres son tres, no, estos tres son uno. Uno. Su eterno poder y divinidad. Esta es la palabra bíblica para la divinidad. Divinidad. Para Dios, divinidad. Jesucristo, divinidad. Espíritu Santo, divinidad. La divinidad. Tres partes, una sola persona. Este es el verdadero Dios. Este es el Dios de la Biblia. Y esta es la palabra que describe a esto de el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Divinidad. Con mayúscula. Y ya vamos a ver que hay un sinónimo. Deidad. Para lo que es la Biblia en español, ¿no? Divinidad. Deidad. Un solo Dios. Una sola persona. Vamos de vuelta, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa.
Versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus discursos. Hay gente que le gusta chamullar y hablar y hacerse la importante, hablando con palabritas rebuscadas de la dialéctica y la remerética y la hermenéutica y la tororótica. ¿Qué es esa estupidez? De que Biblia, Biblia, Biblia. ¿Qué me venía a hablar de esta estupidez? Biblia. Pero ¿qué hace la gente? Se envanecen en sus discursos, en sus palabritas. Y curiosamente la Biblia dice que en donde abundan las palabras, no falta pecado. En donde sobran las palabras, básicamente, hay pecado. Gente mintiendo. Hay hipocresía, mucha palabra, bla, 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 y nada honesto. Y eso es lo que más hay con los herejes, los seminarios que enseñan todas estas doctrinas satánicas. Se envanecieron en sus discursos y encima se creen gente importante. Se envanecieron en sus discursos por eso. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es típico de los herejes. Se creen sabios. Profesando ser sabios, ¿no? Luego yo estudié en el seminario de tal, o yo soy el pastor de tal, o lo que sea. Yo soy teólogo. Me resbala a mí. ¿Qué dice la Biblia? Así de simple. Che, cristianos no son. Claro que no, no son cristianos. Se hacen llamar de todo. Dicen ser cristianos también, pero le dan más importancia a pastor, profeta, denominaciones, doctor en filosofía, doctor en teología. Anda a bañarte. Profesando ser sabios se hicieron necios. Fíjense, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Busca Trinidad en Google, te va a saltar esa Trinidad católica, porque es doctrina católica, porque es doctrina pagana satánica católica. Y tener a todos estos ecumenistas, todos estos apóstatas, todos estos falsos cristianos predicando doctrina católica. No es gente salva. Todos estos herejes no son gente salva. Por eso predican estas estupideces de 3 personas y se creen encima importantes, se creen inteligentes, se creen sabios. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. No hay que hacer imágenes. Eso está muy en claro en la Biblia, pero bueno, mucha gente medio que no entiende ese versículo. Por eso hacen imágenes y piensan que Jesús tenía pelo largo y todas esas cosas. Y nada que ver. Porque con las imágenes le lavas el cerebro a la gente. ¿Qué es la televisión? Imágenes. Es así. Cuando antes no existía la tele, ¿qué había? Imágenes. Estatuas. Cuadros. Pinturas. Jeroglíficos. Todo satánico. Todo pagano, satánico, cosa que Dios no mandó a hacer. Por una muy buena razón están prohibidas las imágenes, para que la gente no caiga en estas herejías y en estas abominaciones. Pero bueno. Entonces, ¿a quién sirve Pablo? ¿Por qué Pablo? A ver, ¿por qué Pablo? Recuerden, lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y el Señor Dios Todopoderoso le mandó a escribir esto, su eterno poder y divinidad. ¿Te estás dando cuenta que la Trinidad no es de Dios? Espero. La Trinidad es del diablo. La Biblia claramente explica que hay un solo Dios. Y que es una sola persona, ¿tá? Porque sí, los trinitarios dicen, hay un solo Dios, pero 3 personas. Bueno, hipócrita, peor todavía, son hipócritas, si pensás así. Porque 3 personas son 3 seres distintos, ¿tá? Y encima la filosofía está prohibida, porque con la filosofía puedes justificar cualquier cosa. Por eso está prohibida la filosofía en la Biblia, y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿ven? Son mandamientos del Señor. Lo que escribió Pablo
y que no está loco, que habla cosas en cordura, y Pablo era inteligente y se renota cuando lees lo que Dios le mandó a escribir, y cuando ves en el libro de los Hechos él cómo hablaba con la gente. Pablo era inteligente, no era cualquier loquito de por ahí, no era cualquier perdedor de por ahí. Y fíjense, divinidad es lo que escribe. ¿Por qué? Porque el verdadero Dios es una divinidad, es una persona, es un solo Dios, divinidad. Así que bueno, sigamos. Hechos 17. Hechos 17 del 24 al 29. Hechos 17 del 24 al 29 dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no estos, uno solo, una sola persona, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Recuerdan? El Señor. ¿Quién le apareció? El Señor Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Se le presentó el Señor. El Señor. Lo que Pablo escribe son mandamientos del Señor, el Señor, singular. Y fíjense esto, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Dios no habita en edificios. Uno puede entrar a un edificio y decir, acá vengo a buscar a Dios. No. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él a todos da vida y aliento y todas las cosas. Nosotros tenemos que buscar de Él, no que tenemos que construirle cosas y ahí Él viene y baja y no. Pero fíjense, un solo Señor, el Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué más? Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, para que busquen al Señor, un solo Señor, una sola persona. Señor Jehová, Señor Jesús, es lo mismo, es el mismo. Si en alguna manera palpando le hallen, si bien no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ves? Que no te hace falta ir a un edificio para encontrar a Dios. Si bien no está lejos de cada uno de nosotros, lo puedes encontrar si lo buscas de todo corazón. Así se encuentra a Dios. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho. Porque también nosotros somos linaje suyo. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Por eso la Trinidad es recontra antibíblica. La Trinidad es, busca a Trinidad en Google y te va a saltar imágenes de la Trinidad católica. Es así. Porque ¿ves? Si la Trinidad fuese verdadera y todo eso, bueno, no habría imágenes de la Trinidad, pero como la Trinidad satánica, pagana y católica está lleno de imágenes sobre la Trinidad. Y símbolos paganos y satánicos. Ya tengo videos sobre el símbolo pagano de la Trinidad. Pero la divinidad no. Yo no sé cómo se ve Jesús, yo no sé cómo se ve Dios. Y tengo las suficientes neuronas como para abrir la Biblia y leer y decir, bueno, no se puede hacer imágenes, no se debe y no está bueno. Y tengo el entendimiento suficiente como para decir, y no necesito, ya lo voy a conocer, ya lo voy a ver. Y esa es la esperanza bienaventurada. Yo sé que un día voy a ver a Jesús, no necesito imaginarme cómo es o decir, tengo que pintarlo de alguna manera como para ponerlo en un cuadro y volverme un... No, ¿ves? Yo no sé cómo es la divinidad. Y tengo la suficiente instrucción en la Biblia para no querer hacerme imágenes y no necesitarlas. Y encima las cosas en la Biblia están escritas para alertarnos sobre lo que es falso.
por una muy buena razón la Trinidad no está acá. Acá dice divinidad. Y por una muy buena razón, fíjense cómo se nos exhorta acá. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. ¿Qué es la Trinidad? Oro, plata, piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Lo más católico que hay la Trinidad, porque es doctrina oficial católica, es la doctrina principal del catolicismo. Pero no es doctrina bíblica, porque tampoco el catolicismo es bíblico, ¿se entiende? Entonces, los verdaderos cristianos tenemos que ser fieles a la divinidad. Y los verdaderos cristianos debemos predicar la divinidad. Un solo Dios, una sola persona. Son unos apóstatas, son unos herejes estos que predican la Trinidad y se dicen ser protestantes y no protestan. Y dicen ser evangélicos y no conocen el verdadero evangelio o predican un falso evangelio y dicen ser evangélicos. Mirá, si estás predicando doctrina católica, muy evangélico no sos. Si estás predicando doctrina católica, muy protestante no sos. Yo no me considero protestante, yo soy cristiano, listo. A mí Dios me hizo cristiano, Él me salvó, Él me cambió la vida, me hizo conocer su palabra. Soy cristiano, listo, ni más ni menos, chao. Cristiano, me vengan a molestar con etiquetas. Ahora, ¿ven? La palabra es divinidad y el concepto es divinidad. El concepto de la divinidad, ¿cuál sería? 3 partes, un solo Dios. Ahora, vamos a Colosenses. Colosenses 2, del 8 al 10. Colosenses 2, del 8 al 10, dice, atención, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Quiénes son los que más exaltan las tradiciones por encima de la Biblia? Los católicos. ¿Y qué dice la Biblia? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Mirad que nadie os engañe. Y encima, si lees el catecismo, te vas a dar cuenta que la Trinidad utiliza filosofía y que fue básicamente construida en base a la filosofía. Filosofía que está prohibida en la Biblia, porque la filosofía exalta el conocimiento y el pensamiento humano, y la Biblia exalta a Dios, nada más. Entonces, ¿qué hay que tener? Pensamiento bíblico, conocimiento que Dios da, conocimiento espiritual, comparando lo espiritual a lo espiritual. Por eso gente salva nomás debería predicar la Biblia, pero bueno. Solo gente salva, porque en realidad es así la cosa. Solo la gente salva tiene que predicar la Biblia. Si no estás salvo, no podés agarrar y decir, la Biblia dice esto y lo otro. Si no tenés el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Pero bueno, hay muchos atrevidos por ahí dando vueltas, por eso hay tantas herejías dando vueltas. Ahora, de vuelta, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, mirad que nadie os engañe. Versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es 100% Dios, no es un tercio de Dios, no es una persona del Dios Trino, una persona de 3, una persona de la Trinidad, no. Un semidios, la segunda persona, no. Jesucristo es 100% Dios y este versículo lo dice claramente, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y la Trinidad? Pablo no sirve a la Trinidad. Pablo no es siervo de la Trinidad. Pablo no predica Trinidad. Pablo predica la divinidad. Pablo predica la deidad. Un solo Dios, una sola persona, 3 partes. Alma, Dios el Padre. Cuerpo, Jesucristo. Espíritu, Espíritu Santo. 3 partes, un solo Dios. Y en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está. Pablo no predica Trinidad. Nunca lo hizo. Versículo 10. Y vosotros, cristianos, gente salva, nacida de vuelta, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad.
Otra vez, Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué? Porque Él es 100% Dios. Por eso. Ahora, fíjense que acá dice que vosotros, o sea, los cristianos, no, dice que los cristianos estamos completos en Él. Atención. Vamos a Colosenses 1, volvemos un capítulo antes. Colosenses 1, 26 y 27 dice, vamos a ver si el misterio que predica Pablo es el misterio de la Trinidad. Claramente no es, fíjense. Colosenses 1, el 26 al 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros. Sí, eso muchos ya lo sabemos, pero atención, Cristo está en el cristiano. Por eso somos cristianos, porque Cristo está en nosotros. En los verdaderamente salvos tenemos a Cristo, ¿o no? Sí, los que estamos verdaderamente salvos tenemos a Cristo. Pero fíjense que si tenemos a Cristo, ¿en Cristo quién habita? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Cristo habita en nosotros. ¿Puede ser que el cristiano tenga la plenitud de la deidad en sí mismo? Vamos a comprobarlo, según la Biblia. Fíjense. Y antes de seguir, ¿cuál es este misterio? La Trinidad. No, no dice. Dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que había estado oculto. Así que no tienen excusa. O sea, si sos salvo y venías diciendo, bueno, la Trinidad esto y Dios trino, olvídate de todo eso. Arrepentite, volvete a la divinidad, porque ese es el verdadero Dios. ¿Está? No uses más ese lenguaje trinitario porque es filosofía, te va a hacer un desastre con la Biblia, básicamente. Porque no es bíblico, la Trinidad no es bíblica. No es bíblica, ¿está? Que no te engañen. La Biblia mismo dice, cuidado, mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿puede la plenitud, entonces la deidad vive en el cristiano? Sí, fíjense. Colosenses 4, del 2 al 4. Colosenses 4, del 2 al 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos el misterio de Cristo. Esto me fue un alivio para mí, ¿no? Porque a veces, como yo decía, pero le tengo que decir a la gente cuando pueda hablar, ¿no? Cuando tengo una oportunidad de hablarle a la gente de Dios, ¿qué le tengo que decir? ¿Será? ¿Le tengo que decir directamente Cristo es Dios? Así como... Sí, ¿por qué no? Para que hablemos el misterio de Cristo. Cuando se predica el Evangelio, se predica el misterio de Cristo y hay que hablar, sí. Cristo es Dios, Cristo es el Padre. ¿Por qué? Porque esto, porque lo otro. Y bueno, y eso la verdad que fue un re alivio, porque era como yo tenía este pensamiento como que, no, bueno, pero si se lo revelo, lo voy a arruinar todo, ¿no? Como si le digo abiertamente, directamente a la gente, bueno, Cristo es en realidad, Él es el creador y todo eso. Yo tenía como una, ¿cómo te puedo decir? Una duda, ¿no? Como que, ¿será que le digo eso directamente o tengo que ser cuidadoso y dejar que Dios se lo revele, qué sé yo? Todo momento, todo caso tiene su momento, su oportunidad. O sea, hay momentos en los que tenés que ser más precavido, así, de decir, bueno, hablar lo suficiente y listo. Y hay veces en los que te va a tocar hablar con gente que te va a hacer más preguntas y bueno, responderlas simplemente y chao. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Por el cual, el misterio de Cristo, por el cual estoy también preso. O sea que Pablo estuvo preso por hablar el misterio de Cristo, no la Trinidad ni nada. Para que lo manifieste como debo hablar. Ahí está, atención a esto, para que lo manifieste como debo hablar. Bien. Ahora, el misterio de Cristo menciona acá, ¿no? El misterio, ¿no? Este misterio, el misterio que había estado oculto, ¿no? Es el misterio de Cristo, ¿no? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? El misterio de Cristo. Otra vez, Trinidad, ¿dónde? No está. Pasemos ahora a
Primera a Corintios 3:16 para ver esto para ver esto sobre si la divinidad mora en el cristiano. ¿Sí? Primeramente, el espíritu. Atención. Primera Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Acá tenemos una parte, no una persona, ¿tá? El Espíritu Santo de Dios es un espíritu, es el Espíritu de Dios, no es una persona, porque una persona consiste de alma, cuerpo y espíritu. El espíritu no tiene otro espíritu, el espíritu es el espíritu, ¿ves? El Espíritu Santo de Dios es un espíritu. ¿Ves cómo la filosofía les pudre la cabeza a la gente? El Espíritu Santo es una persona. No, no es una persona. Y llama al psiquiátrico. ¿Tá? Si te miras al espejo y ves 3 personas, como ya dije en otro video, llama al psiquiátrico. ¿Qué crees que te diga? Pero bueno. 1 Corintios 3:16 dice que el Espíritu de Dios mora en el cristiano, nacido de vuelta, cristiano verdadero. Ok, o sea que tenemos una parte de la divinidad. El Espíritu. Bueno. Y ya vimos que está Cristo en nosotros, en los cristianos. O sea que ya vemos 2 partes. El cuerpo, Cristo. El Espíritu. ¿Qué más? Efesios 4. Atención. Efesios 4 del 4 al 6. Importantísimo. Esto es importantísimo. Efesios 4 del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu. ¿Cuántos? Uno. Un espíritu. Como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Versículo 5. Un Señor. Un Señor. Un Señor. ¿Ves? Acá está la respuesta. ¿Cuántos señores hay? Un Señor. Señor Jesús, Señor Dios, Señor Jehová, Señor Dios Todopoderoso, es un Señor. Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso. Es así. La Biblia lo dice. Y si estás salvo, lo conoces. Es así. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo. ¿Quién es sobre todo? Dios. Y acá aclara, Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. El Padre está en todos los cristianos. Sí, porque Cristo es el Padre, ¿ves? Es la divinidad, no son 3 personas, es una sola persona, ¿se entiende? Cristo en vosotros. El Padre en vosotros. El Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Ves? El Padre, el Espíritu Santo y Cristo. 3 partes, un solo Dios, la misma persona mora en el cristiano. No soy yo, Cristo vive en mí, como dice la canción, ¿no? Y como Gálatas, como encontramos en Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo, sino que la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Básicamente dice, perdone si lo cité mal, pero básicamente Gálatas 2:20 dice eso. Cristo vive en mí, Dios vive en mí, el Espíritu de Dios vive en mí. Y el Padre también, porque es la divinidad, es una sola persona. Es mucho más valioso, obviamente porque es el verdadero Dios la divinidad. Tener a Cristo, que es la plenitud de la deidad, a Dios el Padre, que son la misma persona. Jesús es el Padre, ya lo comprobé, ya la Biblia lo dice claramente. Y el Espíritu Santo de Dios viven en el cristiano. No es poca cosa, ¿eh? Y a todo esto, ¿dónde está la Trinidad? ¿Ves? La Trinidad no vive en el cristiano. La Trinidad vive en el católico. Pero la Trinidad es el diablo, o sea, el dragón, la bestia, el falso profeta. Por eso los católicos están tan confundidos y endemoniados. La mayoría. Una locura. Pero bueno, ¿ven la diferencia? La Trinidad no es bíblica. 1 Corintios 8. Y Pablo, que es el objetivo de dejar en claro, quiero dejar en claro en este estudio que Pablo no es un servidor de la Trinidad. Pablo no fue un siervo de la Trinidad. Pablo no servía a la Trinidad. Pablo servía al verdadero Dios. Y es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Un solo Dios. Jehová, Jesucristo, el Dios Altísimo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
un solo Dios, una sola persona. Primera Corintios 8, del 4 al 6 dice, y en cuanto a comer, y en cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, 3 personas, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿no? 3 personas. Mas para nosotros, gente salva, solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él. Y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Y muchos pueden llegar a decir, no, bueno, ves, Dios es el Padre, y Jesús es otra cosa, y bla, bla, bla. Bueno, no entendiste nada y no estás salvo, por eso estás yendo en contra de la palabra de Dios. En caso de que digas eso. Claramente, si estás salvo, te diste cuenta que Jesucristo es el Padre, así que es lo mismo. Es la divinidad, ¿se entiende? Un Señor, Señor Jehová, Señor Jesús, es lo mismo, ¿ves? Por eso dice, y nosotros por Él, por el Padre, por Jesucristo, por el Señor, un solo Señor. ¿Qué decía acá? En Efesios 4, versículo 5, un Señor. Un Señor. ¿Ves? Pero bueno. Hay gente que cree y hay gente que no cree en la Biblia. Es así. Lo lamento por el que no cree en la Biblia. Pero bueno. Ahora. Recuerden, Pablo era judío. Lo dice claramente. La tribu de Benjamín. ¿No? Conocía bastante. No era bastante entendido. A ver. Y él mismo reconoció que los judíos son... ¿Cómo era que decía? Tienen celo por Dios, pero no conforme a la ciencia, no conforme a verdadero entendimiento espiritual, ¿no? Porque obviamente no había sido dado el Espíritu Santo en otra época, y bueno, y rechazaron a Jesús, y bueno, pero tienen celo de Dios, pero no lo buscan de la manera correcta, no lo buscan bajo los términos correctos, ¿se entiende? Ahora, si vos le decías a Pablo 3 personas, 3 dioses en realidad, y 3, y le mostraba una pintura de un viejo, un hippie y una paloma, te va a sacar volando. ¿Qué me vení con estos falsos dioses? Te va a sacar volando. Así que, porque recordás, Pablo era judío, ¿tá? Y los judíos creen en un solo Dios, el verdadero Dios, ¿tá? Capaz que no le creen, los judíos que no creen en Jesús, no le creen a Jehová, pero ellos creen en Jehová, creen que existe Jehová, creen en un solo Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, sí, creen en Él, pero no le creen cuando rechazan a Jesús, no creen en la palabra y en los profetas, ¿entiendes? Hay que entender bien las cosas. Ahora, vos le decís, ¿no? A Pablo le llega a decir, no, bueno, porque son 3 personas, y 3, pero salí de acá, te va a decir. Esos son 3 dioses, eso es ídolo, eso es pagano, eso es satánico, te va a decir. El verdadero Dios es uno solo. Fíjense. Porque si Pablo, vamos a ir al caso, ¿no? Si Pablo supuestamente predicaba la Trinidad, ¿no? Cosa que no hacía, pero vamos a suponer, si Pablo llegase a predicar de repente la Trinidad, él iba a traicionar a su pueblo. Él iba a traicionar al Antiguo Testamento. Si Jesús es otra persona, si Jesús no es Dios, hasta hay unos locos que dicen ser cristianos que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús no es el Padre. Bueno, si Pablo supuestamente predica eso, él estaría contradiciendo el Antiguo Testamento, él estaría yendo en contra de la Escritura, él estaría yendo en contra de la ley. Y mira que Pablo era un tipo celoso de la ley. Aclaro, otra vez, no conforme a ciencia, pero, o sea, era gente que tenían conocimiento y celo por la Escritura, por el Antiguo Testamento. ¿Tá? No lo hacían de todo de la manera correcta, pero bueno, Pablo se convirtió y bueno, ahí entendió las cosas. Pero se convirtió y ¿qué hizo? ¿Predicó la Trinidad? No, predicó el mismo Dios. Por eso Pablo dijo, el Dios de mis padres, al cual sirvo.
y sigue sirviendo a ese Dios. Y sigue sirviendo a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Padre. Él sirve a Jesús, dice, siervo de Jesucristo, siervo de Dios, siervo de una sola persona. Jesucristo mismo dijo, no se puede servir a dos señores. ¿Te pensás que Pablo no escuchó eso? ¿Que le dijeron los apóstoles, que le comunicaron los apóstoles que eran antes de él? ¿No le dijeron a Pablo, che, mira, Jesús dijo esto? ¿Te pensás que Pablo no leyó lo que escribió Lucas? ¿Que Pablo no leyó los evangelios? ¿O que no escuchó los evangelios? ¿Que no le fue revelado lo que dijo Jesús? ¿Se entiende? ¿Te pensás que Pablo no estaba enterado? Vamos a Deuteronomio. Vamos a ver qué tan correcto fue Pablo. Porque a ver, si predica Pablo, supuestamente predicase la Trinidad, iba a estar en grande error. Porque de repente se iba a pasar al otro lado, por así decirlo, ¿no? Empezar a predicar tres dioses, tres personas. Pero el Antiguo Testamento dice que hay un solo Dios y un solo Señor. Y es más, Pablo mismo dice, mas para nosotros solo hay un Dios, uno. Y es más, Pablo dice, un cuerpo y un espíritu, un Señor, un Dios. Deuteronomio 4. Vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4, versículo 35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay otro fuera de Él. La Trinidad es una farsa. ¿Pablo quebró este mandamiento? Ni loco, ni loco. Pablo no quebró este mandamiento, él predica un solo Dios. Pablo no predica Trinidad, Pablo no predica tres personas. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, y no hay otro fuera de Él. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es Jehová. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor, es el Señor, y Jehová es el Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Jehová es Dios de dioses y Señor de señores. Son la misma persona. Un solo Dios, una sola persona. Y Pablo sabía eso. Pablo no estaba quebrando esto. ¿Por qué? Porque él no predicó la Trinidad. Pablo predicó a la divinidad, a Jehová, al verdadero Dios, Señor Jesús. El mismo Dios, la misma persona. Que quede bien en claro. Fíjense, vamos a Marcos 12, versículo 29. Marcos 12, versículo 29. Dice, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después Jesús en Juan 10:30 dice, yo y mi Padre uno somos. O sea, Jesús claramente clamó ser Dios, clamó ser Jehová, afirmó ser Dios, afirmó ser Dios, afirmó ser el Padre. Así que no hay excusa, pero bueno. ¿Y te pensás que Pablo no sabía esto? ¿Pablo no se enteró de esto? Claro que sí. Fíjense, 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios. Un solo Dios. Primera Timoteo 1:17, volvamos un poquito, dice, Primera Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Uno, único, sabio Dios. No, bueno, pero Jesús es el Señor y Dios el Padre es Dios. Sos muy ignorante si pensás así. Sos muy ignorante y no conoces la Biblia. Y muy probable que no estés salvo si pensás así. Si no se te reveló que Jesús es el Padre, si no se te reveló que Jesús es Dios, muy probable que no esté el Espíritu Santo en vos. Con todo el cariño, amor del mundo te lo digo. Examínate, seas quien seas.
Primera Timoteo 6, fíjense esto. Primera a Timoteo 3, perdón, 6, Primera a Timoteo 6, versículo del 3 al 5. Primera Timoteo 6, del 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿te pensás que Pablo es un hipócrita? Claro que no. Pablo conoce las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Es más, y esto está en el Antiguo Testamento. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová, Él es Dios, no hay otro fuera de Él. Pablo, ¿te pensás que Pablo no conocía esta escritura? ¿Te pensás que Pablo, que Pablo de repente, bueno, voy a predicar la Trinidad Católica? No, ni existía el catolicismo en esa época, cuando se escribió la Biblia. Ni existía la Biblia, la Biblia. El catolicismo cuando se terminó de escribir la Biblia, ni existía. El catolicismo vino años después. El catolicismo no tiene nada que ver con la Biblia. Fíjense. Y no asienta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y ya vamos a ver que Pablo habla del misterio de la piedad. Versículo 4, está envanecido, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas pervertidas de hombres de mente corrompida y privadas de la verdad, que tienen la piedad por ganancia, apártate de los tales. Los que causan todos los problemas en realidad son los herejes. No son los que, porque encima son tan malignos muchos herejes que te hacen, que quieren hacerle pensar a la gente que el que se para y defiende la sana verdad bíblica, oh no, causa divisiones, ay miren todo el problema que hace. No, yo estoy defendiendo la Biblia. Así que no, mucho cuidado, seas quien seas, hermano o hermana en Cristo, cuidado con las trampas de los herejes, de los mentirosos que te quieren hacer sentir culpable por defender la Biblia. No, defende la Biblia y listo. Defende la Biblia y listo. Los herejes son herejes, ellos son los que enloquecen. Ellos son los que están envanecidos y nada saben. Los que retuercen las escrituras son los que causan todas estas envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas pervertidas de hombres de mente corrompida, privados de la verdad. Un verdadero cristiano no está privado de la verdad. Un hereje sí. Un falso cristiano sí está privado de la verdad. ¿Ven? Que no te vengan a hacer sentir culpable de cosas de las que no sos culpable. Los herejes causan estos problemas. Los herejes causan todas estas cosas, estas divisiones, todas estas cosas que ellos acusan a otros. Pero bueno. Versículo 13. Pasemos ahora al versículo 13. Atención. Versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano. Trinidad. No dice Trinidad. ¿Por qué? Porque Pablo no predicaba la Trinidad. Pues Pablo no predicaba la Trinidad. Pablo no predica la Trinidad. Acá no vemos nada de Trinidad en el Nuevo Testamento, ni en la Biblia. Sí, en el Apocalipsis sí aparece la Trinidad. La bestia, el dragón, el falso profeta. Ahí sí aparece la Trinidad. En Apocalipsis. ¿Ven? Versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea honra y poder sempiterno. Amén. Un solo Dios, una sola persona. Fíjense, 1 Timoteo 3:16. Pasemos ahora a 1 Timoteo 3:16. Dice, y sin contradicción, la Trinidad está llena de contradicciones, así que acá no vamos a ver nada. Este versículo no se refiere a la Trinidad. La Trinidad está llena de contradicciones, porque es doctrina católica, el sistema con más contradicciones que hay. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Grande el misterio de la piedad. ¿Es un misterio? Sí, es un misterio. Jesús es el Padre, pero dice mi Dios. Y ora y habla con el Padre, pero Él es el Padre. Y dice ser el Padre, y Dios no miente, y Cristo no miente. ¿Ves? Es un misterio. Son cosas que Dios guarda para el que es salvo de verdad. Cuando sos salvo de verdad, entendés la divinidad. Entendés lo que dice la Biblia. Y mantenés
espero, la humildad de decir, bueno, grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. No te puedo explicar 100% todo, Dios. Conozco a Dios, pero tampoco soy Dios. Yo no soy Dios. Yo no soy todopoderoso y todo que sabe todo y te voy a explicar cada detalle de Dios. No. ¿Por qué? Porque grande es el misterio de la piedad. Pero yo leo la Biblia y creo en la Biblia porque sé que Dios no miente. Y sé que Jesús no miente. Mirá si mi Salvador va a mentir, ¿no? Mi Salvador no miente. El Señor Jesús no miente. Dios es incapaz de mentir. Dios no peca. Y mentir es un pecado. ¿Se entiende? Y Pablo no predicaba la Trinidad. Pablo predica la divinidad. Y ese es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? Dios. ¿Quién fue visto de los ángeles? Dios. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Dios. ¿Quién fue creído en el mundo? Dios. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Dios. Un solo Dios, una sola persona. Pablo no predicó nunca la Trinidad. Mateo 4. Y recuerden, Pablo nunca predicó la Trinidad y todo lo que Pablo escribió fue mandamiento del Señor. Así que el Señor no le mandó a Pablo a predicar la Trinidad. Todo comprobado desde la Biblia, ¿tá? ¿Recuerdan esto de que las sanas palabras de Jesucristo? Si alguno enseña otra cosa y no asienta las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y Fíjense esto. Mateo 4.10. Mateo 4.10. ¿Se piensan que Pablo no conocía esto? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y sumale el Antiguo Testamento que Jesucristo cita en este versículo. Fíjense, Mateo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Te pensás que Pablo no sabe esto? Claro que sabe. Claro que sabía esto. Claro que se enteró. Claro que se enteró. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siervo de Jesucristo, siervo de Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ven? Pablo sirve a una sola persona, Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso. Pablo sirve a Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, la misma persona. Un solo Dios, una sola persona, un Señor, uno. Pablo no predicó la Trinidad. Pablo no sirve a la Trinidad. Pablo no predica Trinidad. ¿Ven? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hace un siervo? Sirve. Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ves? ¿Qué Trinidad? ¿Ves? La Biblia se prueba a sí misma. ¿Te pensás que Pablo no conocía esto? Fíjense esto. Proverbios 8, del 5 al 9. ¿Te pensás que Pablo no conocía el Antiguo Testamento? Proverbios 8, del 5 al 9. Fíjense, entended, versículo 5. Proverbios 8, 5 al 9. Entended, simples, discreción, y oíd vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. En justicia son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Cuando vos hallás sabiduría, cuando sos salvo, entendés la divinidad, entendés lo que dice la Biblia y entendés todo, básicamente. Hay cosas que son un misterio, no las vas a poder explicar, pero vas a entender. Jesús es el Padre. Dios tomó forma de siervo. Y un montón de escrituras. Y decir, sí, amén, Dios es uno solo, una sola persona, listo. Le creo a Dios, punto, Dios no puede mentir. Yo y mi Padre uno somos, dice Jesús. Listo, le creo. Dios nuestro Salvador, dice la Biblia. Amén. La Biblia dice, punto, listo. Todas ellas, la Biblia, todas las palabras de Dios, todas ellas son rectas al que entiende.
irrazonables a los que han hallado sabiduría. Por eso estos paganos satánicos católicos inventaron, bueno, los precursores del catolicismo, Tertuliano inventó lo que fue Trinitas, el término Trinitas, Trinidata, Trias, y empezaron a usar 3, 3, 3, qué sé yo, y los católicos oficializaron como doctrina católica, ¿no?, la Trinidad satánica pagana. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No es razonable para ellos el verdadero Dios porque no lo conocen. No es razonable para ellos la Biblia, por eso usan filosofía. Por eso odian al catolicismo, odia la Biblia. Los católicos odian a la Biblia en realidad. Tal vez el católico común no está ni enterado, obviamente, pero la jerarquía católica odia la Biblia. La odia con toda el alma. Pero el que está salvo, las palabras de Dios le son razonables. ¿Por qué? Porque ha hallado sabiduría. ¿Y te pensás que Pablo no conocía todo esto? ¿Pablo no conocía el Antiguo Testamento? Claro que sí lo conocía. ¿Y qué? ¿Lo estaba quebrantando? No, Pablo no quebrantó. Porque si hubiese predicado la Trinidad, Pablo hubiese quebrantado el Antiguo Testamento. Porque la Trinidad no es bíblica, repito, y lo voy a repetir hasta el día que el Señor me lleve. La Trinidad no es bíblica. La Trinidad es una herejía a despertar. Proverbios 30. Proverbios 30 del 5 al 6. Atención. Toda palabra de Dios es pura. Es escudo a los que en él esperan. Otra vez. Antiguo Testamento, judío, Pablo judío. ¿Te pensás que no conocía esto? Claro que sí. Versículo 6. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Dios el Hijo, ¿dónde está eso en la Biblia? No está. Dios el Espíritu Santo, no está. Divina esencia, la esencia y la bla bla bla, filosofía y filosofía que esto, filosofía lo otro, bla bla bla, no está. ¿Ven? Como le agregan a la palabra. Trinidad, ¿dónde está? No está. ¿Ves? No añadas a sus palabras, no le añadas. ¿Pensás que Pablo quebrantó esto? No. Pablo no quebrantó esto, Pablo conocía esto, Pablo conocía, toda palabra de Dios es pura, no añadas a sus palabras. Él no quebrantó esto, ¿por qué? Porque él no predicaba la Trinidad. Él no predicaba la Trinidad. Ya leímos como Pablo dijo, sirvo al Dios de mis padres, y que la ley y los profetas y esto que el otro. ¿Ven? Atención, ¿qué más? 1 Corintios 10, del 1 al 5, dice, 1 Corintios 10, del 1 al 5, dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablando, se refiere a los ancestros, no está hablando de padres como título religioso, no está quebrantando lo que Jesús dijo en Mateo 23, 9, no. Quiere decir los ancestros de los judíos, los padres, la ascendencia de ellos. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Se entiende? Está hablando de Moisés y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Fíjense, versículo 4 de vuelta, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Pablo miente acá? ¿Pablo está quebrantando el Antiguo Testamento acá? ¿Pablo está blasfemando acá? Claro que no. Si Pablo fuese trinitario y Cristo no es Dios, y Cristo no es el Padre, y Cristo es otra persona, Pablo estaría mintiendo acá. Pablo estaría dando falso testimonio acá. Si le mostrás esto a un judío que no cree en Jesús, te va a dar con un palo en la cabeza decirle que la roca era Cristo. Pero un judío salvo te va a decir amén. Pablo era un judío salvo. Por eso escribió, obviamente, Dios le mandó a escribir, porque Dios le mandó a escribir, la roca era Cristo. ¿Recuerdan? Lo que os escribo son mandamientos del Señor. Dios le mandó a escribir, pone esto ahí, la roca era Cristo. Pablo, ¿qué hizo? Le obedeció. La roca era Cristo. ¿Pero qué tiene que ver esto con la Trinidad? Bueno, versículo 5. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Vamos a ver quién es la roca en el Antiguo Testamento. Pablo, recuerden, Pablo judío. Vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento sobre la roca. Si supuestamente son tres personas y Cristo no es el Padre, Pablo está cometiendo un grave pecado acá. Fíjense, Salmo 31. ¿Por qué? Fíjense esto, Salmo 31, versículos del 1 al 3. Atención. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame presto. Sé tú mi roca fuerte. ¿A quién le está hablando? A Jehová. Oh Jehová, sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. Versículo 3, porque tú eres mi roca y mi castillo, y por amor a tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Quién es la roca? Jehová. Y otra cosa, si Jesús no es el Padre, Dios es un mentiroso, Jesús es un mentiroso y Pablo es un mentiroso. Porque Jesús dice ser el Padre y no es el Padre. Pablo dice que la roca es Cristo y Cristo no es el Padre. Y el Antiguo Testamento dice que la roca es Jehová. Y Dios sería un mentiroso porque él le manda a escribir a Pablo que se contradiga su palabra. ¿Entendés que es retorcida, satánica y enferma la Trinidad? ¿Entendés que qué podrida que es la Trinidad? ¿Qué filosofía? ¿Cómo te pudre la cabeza? ¿Te hace pensar que Dios es un mentiroso? ¿Entendés? ¿Tenés una idea de que el padre de mentiras es el diablo? ¿Tenés una idea? ¿Tenés una dimensión de lo que es la Trinidad, el pecado gravísimo? Por eso la bestia que aparece en el fin del mundo tiene nombres de blasfemia. No es poca cosa esto, no es una cosa de, no, bueno, pero no pasa nada. No, sí, pasa. Es muy grave pensar que Dios miente. Es muy grave pensar que tu Salvador, entre comillas, es un mentiroso, que dio falso testimonio. ¿Te imaginas eso? Si la Trinidad fuese verdad, Satanás se queda con todo, Satanás. Porque supuestamente Dios miente, supuestamente Jesús mintió cuando dijo no tentará al Señor tu Dios. Y Satanás estaba tentando a Jesús y Jesús le dice no tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién estaba siendo tentado en el desierto? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Señor tu Dios, si estás salvo. Es un gran problema la Trinidad, es una gran herejía. No es poca cosa. ¿Imaginás la cara de Dios? Bueno, ¿sabes qué? Decile, Dios, vos sos un mentiroso. A ver qué cara pone. A ver, decile, Dios, vos sos un mentiroso. Yo creo que vos mentís cuando en tu Biblia dice que la roca era Cristo, pero Cristo no es el Padre, y en el Antiguo Testamento, decile, capo, trinitario, valiente, dale, anda a golpearle al cielo y decirle, Señor, usted es un mentiroso, Señor. Decile, a ver si te animás. Porque eso es lo que crees si sos trinitario. Vos pensás que Jesús mintió, vos pensás que Dios miente. La Biblia dice un solo Dios, uno. Una divinidad, ¿no? La divinidad. ¿Y el trinitario qué hace? No, la Trinidad, tres personas. Y bueno, el que se equivoca es el trinitario, no la Biblia, no Dios. Los trinitarios están en grandes problemas. Ahora, si estás recién aprendiendo, bueno, se entiende, ¿no? Si estás salvo, el Espíritu de Dios te guía a toda verdad, vas a dejar de... Si estás salvo, vas a dejar la Trinidad y te vas a volver a la verdadera doctrina bíblica, que es la divinidad. Pero si sos trinitario, estás defendiendo y predicando la Trinidad en todos lados y te estás convencido de que es el verdadero Dios, no tenés el Espíritu de Dios, no estás salvo, así nomás te digo. Así nomás te digo. ¿Por qué? Porque Dios no miente, Dios no se contradice. Acá dice que la roca era Cristo. La roca era Cristo. Dios le mandó a Pablo que escriba que la roca era Cristo. El Señor, un Señor, Señor Jehová, Señor Jesús, un Señor. Le dijo, anda a escribir esto, la roca era Cristo. Los trinitarios no creen en la Biblia. ¿Qué más? Salmo 18. Ahora vamos a seguir viendo esto sobre la roca que Pablo, el judío Pablo, escribió sobre el judío Jesucristo, el verdadero Dios. La roca era Cristo. Salmo 18, versículo 2 dice, Jehová es mi roca. ¿Qué dice? Jehová es mi roca. Roca con mayúsculas. Roca. Jehová es mi roca, mi castillo y mi libertador.
mi Dios, mi fortaleza, en Él confiaré, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi alto refugio. ¿Quién es Cristo? Jehová. Versículo 31. Versículo 31 dice, porque ¿quién es Dios fuera de Jehová? ¿Y qué roca hay aparte de nuestro Dios? ¿Y qué dijo Pablo? Y la roca era Cristo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Perdón. Dios. Cristo es Dios. Cristo es Jehová. Una sola roca, un solo Señor, un solo Dios, una sola persona. ¿Ves? Pablo no predica la Trinidad, Pablo predica la divinidad bíblica, que enseña que Cristo es Dios, que Cristo es Jehová, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo no predica la Trinidad, está más que claro eso, para el que está salvo. Ahora, vamos a primer libro de Samuel 2, versículo 2. Preguntate esto de vez en cuando, porque ¿quién es Dios fuera de Jehová? ¿Y qué roca hay aparte de nuestro Dios? ¿Qué decía Deuteronomio? ¿Qué decía Deuteronomio? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay otro fuera de Él. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y con esto no quiero decir que Jesús no sea Jehová. Quiero decir que Jesús es Jehová, claramente. Jesús es Jehová, Jesús es el Padre, es una sola persona, un solo Dios. Por eso la Biblia dice, por eso Pablo escribe, la roca era Cristo. Porque el Señor le mandó a escribir esto, la roca era Cristo. Así como el Señor inspiró a David a escribir, Jehová es mi roca. Dios no se contradice, Dios no miente. ¿Está? Primer libro de Samuel 2, versículo 2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay roca como el Dios nuestro. ¿Qué dice acá? Y no hay roca como el Dios nuestro. Amén. Y la roca era Cristo. Amén. Un solo Dios, una sola persona. ¿Ves? La doctrina bíblica sale de la Biblia, no del catecismo. Te repito, Pablo no predicaba a la Trinidad. Pablo no era un siervo de la Trinidad. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 2 y 3. Y dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi roca, en Él confiaré. Mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza alta y mi refugio. Mi Salvador, tú me libras de violencia. Una sola persona. ¿Te pensás que Pablo no conocía esto? ¿No conocía estos versículos, estos salmos? ¿Te pensás que Pablo era ignorante? Claro que no, Pablo conocía esto. Pablo conocía esto, estudiaba con Gamaliel, Antiguo Testamento. ¿Te pensás que Pablo no conocía esto que dice no hay roca como el Dios nuestro? Dios es mi roca, Jehová es mi roca. ¿Te pensás que Pablo no conocía esto? Conclusión, Pablo no está pecando cuando dice la roca era Cristo. ¿Por qué? Porque verdaderamente la roca era Cristo, porque verdaderamente Jehová es la roca y Cristo es Jehová. Jehová es mi roca. No hay roca como el Dios nuestro. ¿Ves? Deuteronomio, la ley. Mirá lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 32, versículo 3 y 4 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Justo y recto es Él. ¿Amén? ¿O es un hipócrita? ¿O es un mentiroso que dice una cosa y después dice otra? ¿Trinitario? ¿Te pensás que qué? ¿Que Dios miente? Mucho cuidado con lo que pensás. Yo le creo a la Biblia. Él es la roca. ¿Quién? Jehová es la roca. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. Y la roca era Cristo. ¿Queda claro? La roca era Cristo. Jehová es la roca. Cristo es Jehová. Simple. Si Pablo predicase otras personas estaría pecando gravemente, ¿no? Si Pablo estuviese predicando tres personas y la Trinidad, porque primero sería un gran hipócrita, porque primero escribe no os dejéis engañar por la filosofía, pero después va a la filosofía para explicar Dios trino y tres personas y bla 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 y todas esas estupidez católicas. Pero como vemos acá en la Biblia, Pablo no hace eso. Porque fíjense,
Fíjese los mandamientos, ¿eh? Éxodo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sí, si decís 3 personas son 3 dioses, son 3 seres distintos, ¿está? ¿Te pensás que Pablo predicaba la Trinidad? Claro que no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es la roca era Cristo. Jehová es la roca y Cristo es la roca, Cristo es Jehová. ¿Ves? El mismo Dios, la misma persona. Pablo no quebrantó esto predicando a la divinidad. Versículo 16. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Te pensás que Pablo estaba predicando mentiras acá, dando falso testimonio? Pablo dice, la roca era Cristo. ¿Pablo está dando falso testimonio? Cuando el Señor Dios le revela, mediante su Espíritu Santo, le revela el misterio de Cristo y le dice, escribí esto, la roca era Cristo. ¿Te pensás que Dios es un mentiroso que le hace pecar a Pablo y le hace dar falso testimonio? ¿Ves qué retorcido que es la Trinidad? ¿Ves qué retorcido y podrido que es la Trinidad? Todo lo que concierne a la Trinidad. Cristo es la misma persona que Dios. Cristo es Jehová, es la misma persona. Es un solo Dios, una sola persona. Que quede bien en claro. ¿Está? Para cerrar. 1 Corintios 7, versículo 40. 1 Corintios 7, versículo 40. Está hablando de otra cosa, pero fíjense lo que dice acá. Pero a mi parecer será más dichosa si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo tiene el Espíritu de Dios. Pablo fue sellado con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no predica mentiras. No inspira, ni predica, obviamente, ¿no? El Espíritu de Dios no inspira mentiras. El Espíritu de Dios no enseña herejías. Por eso, Pablo no predicaba la Trinidad. Pablo fue siervo de la divinidad, del verdadero Dios. Jesucristo, Jehová, la misma persona. Pablo servía a un solo Dios, al mismo. Así que bueno, espero que haya sido de bendición, de edificación. Mucho cuidado con esto de la Trinidad porque es peligrosísimo, es peligrosísimo. Tiene que ver con todo esto del ecumenismo y porque fíjate el peligro de vos estás, si la gente que acepta la Trinidad está aceptando doctrina católica y si encima caes en la trampa de los católicos estás creyendo en el mismo Dios entre comillas que ellos porque estás creyendo en el Dios trino supuestamente, ¿no? Muy peligroso porque si los católicos como ya le hicieron caer a mucha gente, le hicieron creer una cosita, te pueden hacer creer cualquier cosa y aceptar su sistema. Si te hacen aceptar la Trinidad católica, te van a hacer aceptar cualquier cosa, cualquier herejía de ellos. Mucho cuidado con la Trinidad. Mucho cuidado. Atención. Así que bueno. Mando un abrazo grande a todos, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.